Nos avisas cuando estamos en vivo. Veamos en un minuto. Iniciamos en 10 segundos. Listo, Eric. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales y a quienes se encuentran aquí en la plataforma Zoom acompañando a las expositoras de hoy. Este es el segundo encuentro virtual Memorias, Saberes e Identidades de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Durante este año 2025, la cátedra ha delegado a la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales la gestión de estos encuentros para dedicarse ellos a la construcción del Congreso Despatriarcalizar el PCI que se llevará a cabo en el año 2026. En este sentido, mes a mes, se estarán presentando las personas integrantes de la red, mostrando sus trayectorias de vida y sus prominentes trabajos de investigación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al compañero Santiago Buitrón para que presente a las expositoras del día de hoy. Gracias, Eric. Buen día, buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches con todos los que nos escuchan, nos ven y nos acompañan para reflexionar sobre el pensamiento crítico a nivel de todo el continente y del mundo entero. Estamos en la segunda reunión, justamente en la segunda sesión, como nos manifestaba Eric, y hoy nos acompañan Claudia Forgione y Maricel Peregrín. Nos van a hablar sobre una mirada del patrimonio cultural desde la alteridad de la oscuridad entre los Andes y las tierras bajas de Argentina. Este como tema general, y cada una de nuestras compañeras nos hablará de temas específicos a partir de sus investigaciones. Se les recuerda que estas sesiones forman parte del encuentro, de los encuentros virtuales Memorias, Saberes e Identidades, que para este 2025 es un encargo de la Cátedra Libre, Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También les recordamos que estos eventos los vamos a llevar de manera periódica el último sábado de cada mes a partir de las 8 horas, hora de Mesoamérica, 9 horas de Ecuador, Colombia, 10 horas de Bolivia, 11 horas de Chile, Argentina,
y que es patrocinado por la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses. A continuación les voy a presentar a cada una de nuestras compañeras, ya para iniciar el recorrido de compartir nuestras experiencias. Les voy a presentar a cada una de las compañeras y cada una irá tomando su temática, presentando su temática para ir avanzando. Igualmente, para quienes nos acompañan en redes sociales, por favor pueden ir comentando, ya estamos transmitiendo en nuestra fanpage de la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los patrimonios culturales, y pueden comentar por ahí, estaremos dándole monitoreo, y también a quienes nos están acompañando muy gratamente desde la sala de Zoom también, que puedan manifestarse para participar. Tenemos 20-25 minutos por cada intervención y luego haremos una ronda de preguntas y de reflexiones. Entonces, les presento a Maricel Pellegrín. Es profesora de Antropología General y Etnología y de Antropología Cultural, además de una diplomatura en Folclor, Identidad y Sociedad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional en Tucumán, Argentina. Y les presento también a Claudia Forgione, quien es doctora en Filosofía y Letras, distinguida por su trayectoria en Antropología por la Asociación BPW Nuevo, Business and Professional Women International Federation, Buenos Aires, y es miembro de honor del Centro de Estudios Precolombinos, reconocida como profesora emérita por la Universidad de El Salvador en Argentina. Con ustedes les dejo a Maricel y a Claudia. Adelante, compañeras. Los micrófonos, por favor. Muchas gracias por tan cálida presentación. Le cedo la palabra a Claudia. Gracias, igualmente, Santiago, muy amable a vos y a Eric. Voy a compartir pantalla, así podemos comenzar. ¿Se ve? Sí se ve, Claudia, pero eso, ahí se ve. ¿Está bien? Ahí está muy bien. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por la presentación también. Y en buena hora estamos llevando a cabo estos encuentros virtuales y agradezco muchísimo tanto a la cátedra de PCI como a la Red Americana la posibilidad de estar compartiendo hoy con ustedes estos temas. Bueno, sencillamente mi título es La presencia del tío en la noche de los socavones mineros, desde la cosmovisión andina, patrimonio y turismo vivencial antropológico, que como muy bien dijo Santiago, es parte de un subprograma de un proyecto que vamos llevando a cabo en la Universidad del Salvador y el CIGEVA por el equipo Dar la Palabra que dirige la doctora Maricel Pellegrín, cuyo título general es Una mirada del patrimonio cultural desde la alteridad de la oscuridad entre el Ande y las tierras bajas de Argentina. Dicho esto, comenzamos entonces nuestro tema y quiero comentarles algo muy interesante, creo, sobre la cosmovisión andina. Algo para que pensemos. Si bien tanto el sistema de representaciones diurnas como las que se activan en la noche son producto de la creación colectiva de una misma comunidad, pensemos que el lapso nocturno o la nocturnidad, en especial en aquellos lugares permanentemente privados de luz diurna, desencadenan en las personas que allí transitan, ¿qué cosa? Una sucesión de experiencias corporales y de producción de imágenes que creo vale la pena comentar. Según lo atestiguan sus protagonistas, esas sombras perpetuas les afecta la visión de la realidad de las que se exteriorizan durante un día normal, en el exterior, es decir, en la faz de la tierra, donde se cumple la alternancia del día y de la noche, es decir, del mictémero. Desde la antropología, la importancia del análisis de un espacio tan peculiar a partir de un enfoque heurístico fenomenológico tiene como objetivo, ¿qué cosa? Percibir el modo en el que los mineros, durante sus horas de trabajo, construyen sus relaciones en un ambiente complejo, desde el oficio tangible de lo subterráneo y la oscuridad, hasta para tener que lidiar con la firme intimidación del malo o el tío, eufemismo con el que se nombra al diablo que rige el inframundo, que va a ser el centro nodal de este territorio. Entidad que literalmente se percibe como una
figura temible. Sin embargo, su materialización es obra de los propios mineros, que más allá de esos aspectos visibles e ineludibles, ha sido considerado por sus hacedores, en nuestros términos, como un legítimo patrimonio que actualmente merece ser mostrado y compartido, inclusive, entre comillas, con extraños al entorno cultural andino. En síntesis, vamos a contactarnos con el diablo de las minas, o tío, como dije hace un rato, que es el más popular de los innumerables apelativos que tiene. En esta presentación tengo también que comentarles, ante la dificultad de retomar las campañas etnográficas, tan importante para los antropólogos, por motivos ajenos a mi decisión y voluntad, ha sido imprescindible recurrir a otras variadas líneas de evidencia que, a modo de una etnografía multisituada, no ha dejado de plantearme atrayentes desafíos, ya que aparte de la bibliografía, que es de rigor cotejar, recurrí a diversas fuentes y documentación multimedial que me dieron qué posibilidad, justamente la de conocer virtualmente a un amplio espectro de estos trabajadores y de las situaciones que vivencian en el área del antiguo Collasuyo, como recordamos, uno de los 4 reinos del Tahuantinsuyo en épocas del Inca, perdón, donde hallé una valiosa información del inframundo. Antes de continuar, debo precisar que me referiré a los pequeños grupos de hombres independientes y también de cooperativistas que explotan minas ubicadas en las zonas marginales de una zona muy importante del Collasuyo, como fue Potosí, y concretamente los mineros de Cerro Rico, en la República de Bolivia. Muchas de estas explotaciones han sido abiertas hace más de 5 siglos. Es un hecho histórico realmente muy relevante, pero no así en cuanto a las condiciones internas de suma precariedad estructural. Muchas de ellas no han tenido mantenimiento en los 5 siglos y algo más. Esa precariedad estructural de galerías y túneles debido al paso del tiempo. La nombran la montaña que come hombres vivos, ellos mismos. Y esto no es una metáfora, ya que el tío se lleva muchas vidas, a diario, por mes, por año, por siglos. Debido a que, como dice en palabras de Galinier, a su arbitrio el tío resulta de hacer un acto de ritual de comensalidad, es decir, se apropia consumiendo, lo reitero porque es así exactamente, el cuerpo y el alma de alguno de sus seguidores. Es en este caminar por las venas rocosas que muy pocas veces se abren a la necesidad de quienes se arriesgan. Los mineros se transfiguran ellos también para constituirse en otro ser, un otro entre los propios, parafraseando a Pellegrín, dentro del entorno social de los que habitan en la superficie de la tierra del que provienen los propios mineros. Este mundo real, entre comillas, el de la faz de la tierra, donde la alternancia del nictémero es posible, sin embargo, resulta muy hostil con los que trabajan en la noche perpetua de los túneles. Sus conciudadanos los perciben como la encarnación de la alteridad. Identifican tanto a los niños que trabajan como asistentes mineros como a los adultos con adjetivaciones sumamente injuriosas. Bueno, ustedes lo que están viendo, ¿no es cierto?, es el antiguo Collasuyo, la indicación de Potosí, y en esta foto el cerro que está en segundo plano es el cerro, justamente el Cerro Rico. El tío, dice Ricardo, tiene que ver con los minerales, es el que sabe lo que pasa dentro de la tierra. Debido a este contacto con el inframundo, en una imagen que a no dudarlo transmite la idea de que el socavón resulta ser un lugar sombrío y opresivo, la corporalidad de los mineros padecerá hondas e irreversibles transformaciones, como acabo de comentarlo, de tal forma que concluyen identificándose con aquel a quien honran. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se demonizan, según lo corroborado por Pascal Apsi en un significativo y exhaustivo estudio realizado en el 2009. Honran a una deidad cuya efigie trasciende su materialidad de barro, y la hacen inclusive, la elaboran con barro de la propia tierra de la mina, es captada como una presencia y como una presencia real. Ustedes tienen a la derecha, ¿no?, ese ser, ese tío, que es un ser justamente antropo-zoomorfo.
Es una entidad en la que depositan la esperanza de descubrir la beta preciosa, que previamente y luego, desde la época colonial, se ha convertido en un objeto de culto en el que rescatan y ponen en valor los rasgos míticos de una imagen, al decir de Belting, que en las sombras se instaura en tiempos del virreinato con una imagen importada de ultramar, el diablo con sus atributos bíblicos, es decir, cuernos y cola. Ahora bien, que los nativos hayan adoptado esta nueva entidad con atributos que le eran extraños a su cultura, desde ya que tiene su fundamento en la imposición del conquistador, pero también por hallar un suelo fértil para instalarse entre las representaciones andinas que confirmaría lo que sugieren varios autores, es decir, la existencia prehispánica de espíritus tutelares de la montaña. De hecho, el Cerro Rico no había sido explotado hasta la llegada del español, pero sí fue un lugar de peregrinación al que llegaban justamente los indígenas de todos los reinos, de los 4 reinos, a rendirles culto a estos espíritus tutelares. Ahora bien, la profesión de fe que los mineros expresan en sus testimonios reiteradamente también nos indican que se posesionan de lo que he calificado como un etnoterritorio, dado que ese espacio del socavón es visualizado con características hierofánicas, es decir, con algo que muestra algo distinto de lo común, de lo ordinario, y tiene una historia que lo sustenta, y además allí también los mineros tienen códigos que les son exclusivos. Evocan cada día ante su presencia lo relatado en el mito, como acabo de decir, mientras esparcen sobre su elocuente regazo de barro, donde sobresale por sus dimensiones un pene erecto, una cantidad considerable de cada una de las obligadas ofrendas. Alcohol puro, tabaco, cigarrillos, generalmente liados por ellos mismos, hojas de coca, que posteriormente también arrojarán en cada espacio amenazante del paisaje subterráneo, incluyendo la colocación de algunos alimentos en nichos, alimentos para el tío, y en especie de altares pequeños, ante el temor, ¿no?, de que en vez de comerlos a ellos pueda consumir estos otros productos que se encuentran a lo largo de las galerías. Y de esta manera van cumpliendo con sacrificio no solamente con su trabajo, sino también aquellas imposiciones del tío, junto con las necesidades de su núcleo doméstico. Dice Galinier, a quien ya nombré, que existe una dimensión teatral del espacio de la nocturnidad, y les pido a todos que puedan mentalizar esto y puedan imaginar estar dentro de un socavón, puesta en escena de figuras sensibles que sufren procesos de transformación en función de las diferentes topografías de la noche. Y es en ese especial territorio del socavón donde tomaremos contacto con la poderosa deidad y con los mineros andinos que se hallan constantemente en el límite entre la vida y la muerte, atrapados en ese interior en una devoción peculiar y simultáneamente en una compleja geografía e intricada topografía, como ustedes pueden ir apreciando en las fotos. Derrumbes, profundos pozos secos, cuya superficie apenas ilumina las lámparas individuales que portan en los cascos, o el espacio más contaminado y de una profundidad inconcebible en el que trabajan los perforistas, como así también las explosiones que suelen cobrarse vidas. Eventualidades todas que los mineros entrenados transmiten a los que ingresan sin perder detalle. Y vean ustedes este diálogo entre 2 asistentes mineros. El de la izquierda es Bernardino, el de la derecha Basilio. Basilio ya hace tiempo que trabaja en las minas, desde los 10 años, en este diálogo tiene 14. Y entonces le dice, ¿sabes, Bernardino? Nunca tienes que dejar de creer en el tío, porque si tú lo odias y no ofreces las ofrendas, él te va a castigar, te puede matar con las explosiones. Se lo come al minero y su alma se lo come. ¿A vos te da miedo? Sí, un poquito. Si te come el tío, te va a agarrar. Por eso le tengo un poco de miedo. No tienes que tener miedo al tío, tienes que tener fe. Cuando no le da al tío ni la coca, ni el cigarro, ni el alcohol, le puede castigar con una explosión. Y si solo revientan 8 y había traído 10 el que trabaja en la explotación, y entra al lugar a ver si puede hacer reventar las 2, ahí el minero puede morir,
porque esas dos se las puede guardar el tío para hacerlas explotar y cobrarse la vida de ese minero. Como ustedes ven, no son palabras mías, ¿no? Son palabras justamente de quienes viven esta situación. De tal manera que en este entorno teatral, donde el drama se desarrolla, se accionarán indefectiblemente ¿qué cosas? Todos los mecanismos sensoriales, emocionales, cognitivos de todos los protagonistas. ¿Por qué? Porque, y vuelvo a la placa anterior a lo que decía Galilée, existe una dimensión peculiar del espacio de la nocturnidad que justamente todo lo transmuta. El consumo de alcohol con el que participan al tío les comunica fortaleza para superar aquellas sombrías contingencias. Pero fíjense ustedes, a su vez, esta fuerza transmitida por la deidad es también una potencia sexual, como lo demuestra su libido desenfrenada, a la que se atribuye el origen de seres cuya apariencia extraordinaria le valía antaño la categoría de huaca. Mientras que los pactos individuales, que aún hoy en el 2025 se siguen haciendo, se resuelven también ofreciéndose físicamente al diablo. Algunos compañeros se arriesgan a establecer, dicen ellos, acuerdos individuales que manifiestan concretar con el diablo para que les muestre la beta. Y estos compromisos que originan una verdadera posesión del cuerpo del minero por la mina. Y cito a Apsi, el pacto puede resultar de una relación sexual consentida o no, el diablo de la mina. Según los trabajadores, en las galerías se puede ver a pactantes completamente desnudos que esperan la hora de la cita, ofreciéndose físicamente al diablo como si una relación sexual fuera de las normas pudiera engendrar una fertilidad excepcional de las vetas. Los empatados, es decir, los cuerpos poseídos, se convierten, según esta autora, en un secuestrado del mundo sacra, es decir, de un mundo regido por un espíritu maligno, fuerza vital referida a una categoría que tiene que ver en la cosmovisión andina con los lugares y las entidades no domesticadas, es decir, salvajes. El patrimonio cultural, bien cultural, legado ancestral, lo que enseñaron los abuelos, cualquiera sea la forma de decir, es un complejo de creaciones del espíritu cuyos hacedores y protagonistas han sido y son seres humanos, somos seres humanos, porque también somos hacedores de ese patrimonio, que se identifican con sus obras porque puede reconocerse en sus singulares y específicos valores que han adquirido, vivenciado y que resignificado transmiten a las futuras generaciones. Estas creaciones que legado que cada cultura lega a la sociedad siguiente, aquellas que resisten son las que siguen manteniendo un significado que involucra a la sociedad que las hereda. En consecuencia, tanto la identificación como la definición de esos bienes resultará de un proceso que está cimentado en la elección conjunta de valores que lo distinguen. Cumplido este proceso de su conservación, requerirá que la totalidad de dichos protagonistas se involucren socialmente para conservarlo, pero también para resignificarlo si esa es la decisión de sus actores sociales. Es decir, que la obra del hombre es matriz de identidad de un pueblo y en ese carácter se convierte en fuente de conocimiento circularmente imaginado, colabora en el proceso que condice a la construcción de la identidad. Y aquí les presento entonces distintas figuras del tío, según los diferentes yacimientos, con una gran boca por la que fuman, es decir, le ponen el cigarrillo encendido, que apenas, es decir, el cigarrillo es consumido por el tío, lo dirá bien, como ustedes ven, digamos, esa boca, ¿no? Ese ritual de comensalidad del que hablamos, está de alguna manera, o mucho, reflejada justamente, esa pulsión caníbal, está reflejada en esa enorme boca, por la que transita, ¿no? El alcohol, y como dije también hace un rato, ellos la consideran la orina. Posiblemente también en relación con el semen masculino. Y a derecha, distintas imágenes del tío, que si las miramos quizá nosotros que no estamos en un socavón,
no nos parecen tan temibles, pero esto hay que verlo, ¿no es cierto? Y sentirlo y percibirlo en un socavón donde todo es sombrío y el trabajo de estos hombres es realmente muy, muy sacrificado. Y entonces entramos al ocio, que propongo junto con Piper, es un destino hacia el conocimiento, hacia nuevos conocimientos. Dice Piper en un trabajo muy hermoso del 2017, el ocio es la no actividad. Ustedes dirán, chocolate por la noticia, ¿no? Es el descanso, claro que sí. Pero fundamentalmente es el callar para poder percibir. El ocio es una forma de callar, y el callar es un presupuesto para la percepción profunda de la realidad. El ocio, en el caso que me interesa, debe ser interpretado como un estado del espíritu del ser humano que lo impulsa a un conocimiento más profundo. Podemos afirmar que es una actividad elegida libremente para conocernos y conocer al otro, a nuestros semejantes, en singulares circunstancias de su vida, tanto cotidianas como festivas. Muy bien. Ahora, a partir de esta breve introducción, vamos a ingresar concretamente a lo que les he prometido en el título, a la actividad de ese turismo vivencial antropológico. En la imagen, en la placa, ustedes pueden ver, ¿no?, el llamado, la publicidad para ir a ver justamente en la mina, meterse en los socavones, pero también en la imagen central ustedes verán a un Cristo lleno de serpentinas, Altata Caicacha, como le dicen, que puede ser a veces también la imagen de una virgen, pero generalmente es la de Jesucristo en la cruz. Y, digamos, previamente, esto se ocurre, mejor dicho, perdón, en el carnaval minero, que es el carnaval exclusivamente para los mineros, que se produce en Potosí, obviamente, de ahí estoy hablando, de ese lugar, una semana antes del carnaval de que disfrutan todos. Y todo esto se inicia con la ceremonia religiosa de la misa. Todos los mineros van a la misa, llevan a sus propios taitacha a cada yacimiento, es decir, algunos llevan la imagen de María en sus distintas advocaciones, u otros santos locales, o directamente a la cruz de Cristo. Y por supuesto, por eso después vamos o han visto que el tío también es engalanado con las serpentinas por estar, por ser, digamos, una de las ceremonias más importantes que se hacen en el socavón, tiene que ver el carnaval. Eso lo diré en la última parte como, digamos, el fin de esta charla. ¿A qué llamamos turismo vivencial antropológico? Bueno, al que se realiza justamente en estos. En este caso ustedes ven a una mujer que es minera, que es una guía oficial bilingüe español, que pueden consultarla en el sitio donde yo la he consultado en YouTube, hablando en inglés para unos turistas. Y este turismo vivencial antropológico, la iniciativa de la realización de esta actividad depositada en los ex-mineros, es un modo, ¿no es cierto?, para que justamente los extraños y los propios puedan percibir la realidad del mundo subterráneo del minero. Y además es una forma de hacer factible que los viajeros, ávidos de darle sentido a sus momentos de ocio, también entendido al decir de Epicuro como fuente de placer y bienestar y de gratificación, puedan enriquecerse con los conocimientos que los propios creadores le transmiten. Los circuitos turísticos a los socavones mineros de Cerro Rico, en Potosí, comenzaron a desarrollarse en el año 1990. Pero la actividad formal, digamos, turística, se estructuró más o menos en los años 2000, a medida que el interés fue creciendo por conocer, ¿no?, la historia minera de Potosí, que realmente es magnífica y muy cruel, por las condiciones de trabajo en las que los antepasados vivieron. Los circuitos abarcan explotaciones en actividad a manos ya sea de cooperativistas o de grupos independientes de mineros en áreas periféricas en el interior de Cerro Rico. Vinculan entonces con la historia de la minería de la región, comenzó en el siglo XVI con los españoles, y la famosa frase, Potosí vale un Potosí, debido a la enorme riqueza en minerales extraídos de la montaña. Pero esencialmente con la expresa intención de exhibir al tío en todo su potencial,
Al ser la minería una parte fundamental de la vida en la región, los turistas entonces pueden experimentar de cerca las condiciones en las que los mineros trabajan, lo que les ofrece una visión única, no sobre su historia, sino también sobre la vida cotidiana de estas personas y de su familia. Bueno, en las placas que estamos viendo, yo incorporé las que tenían un texto, porque justamente previamente al ingreso se les explica, se les muestra el explosivo, se les muestran varias herramientas que utilizan muy precarias, que utilizan los mineros. Después se los viste, ¿no? Se los prepara para poder entrar al socavón, ya que es un lugar, dice uno de los títulos de uno de los documentales que estuve viendo, no apto para personas que tienen realmente dificultad en el interior, ¿no? De manera que tienen que prepararse muy bien, porque además, como ustedes verán en la última diapositiva del lado derecho, al ingresar, como se comenta ahí mismo, entran nomás y los caminos eran tan estrechos, y no solamente estrechos, tienen que agacharse, sino también inundados, ¿no? De manera entonces que hay un momento previo donde estos guías oficiales, que son exmineros, como he dicho ya, van explicando entonces qué va a ocurrir y qué es lo que van a ver. Acá la vemos con un plato donde muestra las hojas de coca, que también se le pide a los viajeros que ingresen con ellas, tanto para darle a los mineros que están ahí, que permiten justamente este paso, como al tío, obviamente. En este caso es otro también exminero, que también es guía oficial. Estas son imágenes, fotogramas del 2020, es decir, muy, muy actuales, donde va mostrando y va contando desde el inicio, previamente al entrar, qué es lo que van a ver y qué es lo que están viendo. Sí, obviamente varios fotogramas, porque si no me iba a extender demasiado, pero sí es muy interesante el comentario que él dice. Cuando él habla de la presencia del tío en este documental, los viajeros le dicen, pero el tío es una efigie, es una escultura, y él lo niega y dice, hay lugares además donde el tío se puede esconder, ¿eh? Y por eso damos una ofrenda al tío. Entonces los invita a ingresar, dice, ahora vamos a ingresar, y le dice a esta joven pareja, miren chicos, estamos llegando a donde el tío, estamos ingresando a la oscuridad. Y entonces va refiriendo, ¿no es cierto?, cada uno de estos pasos, y va comentando entonces cuando llega el tío, y solo puse una placa, una diapositiva de una de sus ofrendas, cuando va diciéndole también de satisfacer, ¿no es cierto?, la potencia sexual, y para que le dé también a él como minero esa potencia para poder descubrir esta famosa beta. De manera que en este caso, y como síntesis de esta charla, podemos decir que quizá pocas veces veremos un patrimonio en manos de los propios protagonistas, y además con esta pasión que ponen, hay que escuchar los documentales y realmente ponen todos, hay muchísimos, ponen todos mucha pasión porque ellos son protagonistas, y aunque ya no lo son, se salvaron de la silicosis y de tantos problemas y de una muerte prematura, seguramente al ser guías oficiales, pueden de todas maneras eh, transmitir toda esa situación tan precaria que viven estas personas en este lugar. Y ustedes dirán, sí, pero esto se convierte casi en un espectáculo. Posiblemente, pero estando los propios protagonistas, los que han vivido esas situaciones de encierro, de problemas, de no encontrar la beta y de pasar muchos días sin encontrar la beta y no llevarle nada de comer a su familia, es muy difícil desprenderse de todo eso. Es muy difícil sacarse, ¿no?, todos esos corrimientos y todas esas huellas que ha ido dejando la vida, a pesar de que uno puede pensar que en algún momento esto sea un espectáculo. Y para ir, simplemente les presento esta última placa,
que tiene que ver con todos los rituales que se hacen. A la izquierda podemos ver los que se hacen a diario, ese consumo de la coca, el mascado de la coca, con mucho ensimismamiento, seguramente pensando en que ese día podrán encontrar la veta de plata o de zinc, es decir, poder realmente llevar alimento a su familia. El mascar la coca es un acto protectivo también para los andinos, y seguirán mascando esas hojas de coca durante todo el día, aún aquellos que trabajan 24 horas en un doble turno para poder obtener, digamos, más dinero si encuentran una buena veta, siguen mascando todo el día porque hay alimentos que son prohibidos, en general prefieren entonces no comer. Pero todo esto está cimentado y por eso hablamos de un etnoterritorio hierofánico, con las ceremonias que se hacen en distintas fechas, o el 1 de agosto, o el 1 de agosto y el Día del Espíritu, o sea, el Día de Pentecostés, según la Iglesia cristiana y la católica. Es decir, a veces los hacen las 3 fechas, pero son los, digamos, los mineros más ricos, porque como que hay que ofrecerle las llamas, como ustedes pueden ver en la imagen donde que están las niñas mirando. Las llamas se ofrecen, se sacrifican ritualmente por degüello, la sangre es recogida en una fuente y con esta sangre se asperja, vamos a la imagen que sigue arriba en el centro, arrojan esa sangre en la fachada, digamos, de la entrada de la mina, y esa Claudia, sangre es estamos para que en tiempo. el tío, ya termino con esto. Dale. Simplemente quería comentar que estaban estos rituales, y esa sangre es justamente para que tome esa sangre y no tome la sangre de los mineros. Y en la imagen de abajo tenemos al tío en el día del carnaval, y en las imágenes de la derecha, ese mismo día ingresan, luego de todos estos rituales, los mineros a honrar al tío. Y como dice Braulio, todos acá tenemos 2 padres. Muchísimas gracias. Ay, perdón. La bibliografía, que es bastante extensa, que no es solo la que utilicé para hacer esta charla, sino la que estamos utilizando para todo nuestro derrotero en la investigación. Muchísimas gracias. Disculpas por el tiempo. Gracias, Claudia. Disculpas, Maricel, también. Avancemos. Por Adelante, favor, Maricel. un placer siempre escucharte. Gracias. Bueno, y ahora voy a compartir pantalla, pero perdón, desde el principio quiero compartir. A ver, perdón, ¿eh? Sí. Uy, ¿por qué sigue apareciendo esta? Bueno, vamos a hacerlo manualmente. Perfecto. Quiero agradecer, corresponde hacerlo a mí también, a la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Saberes e Identidades de la Universidad de La Plata, y también a la Red de Pensamiento Crítico, Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales, por este espacio tan amable que nos está cediendo. Justamente en el encuentro pasado estábamos comentando al principio las interesantes exposiciones de Santiago Buitrón y de Madrigal. Como muy bien lo dijo Claudia, me moviliza la intención de abordar la noche como categoría de estudio desde la perspectiva de la antropología cultural. Esta propuesta se va a inscribir dentro de un proyecto, como lo aclaró,
de investigación que es presentado por nuestro grupo. Hay 2 integrantes que están presentes, Karina Chicoyan, la doctora Karina Chicoyan, y el licenciado Álvaro López Iturbide, al que les agradecemos también, parte de nuestro equipo. Y este proyecto presentado justamente como un equipo multidisciplinario en la Universidad del Salvador. Como están viendo en este título, espero que no los intimide, lo que me decía uno de mis interlocutores es justamente que los espantos emergen en las noches de luna. Y les voy a hablar de estos espantos y de estas entidades teromórficas de las tinieblas en Santiago del Estero. Este trayecto especulativo, como se precia de tal, bueno, parte de preguntas, de inquietudes. ¿En qué territorio se efectuó el trabajo etnográfico? ¿Y cuál es la fundamentación de especular sobre la nocturnidad? Es decir, sobre ese lapso de tiempo durante el nictémero en que existe la escasez o la completa ausencia de luz. Y si me permiten, entonces, vamos a acotar este territorio que es justamente el del monte de Santiago del Estero, allí donde justamente en esa diagonal fluvial o Mesopotamia, formadas por los ríos Dulce y Salado, se dan una serie de elementos patrimoniales muy interesantes que se hunden en el tiempo y que abrevan justamente en la huella identitaria del quichua como lengua que coexiste en situación asimétrica con el castellano. Dicho esto, vamos a pasar ahora a introducirnos en esas fronteras donde se multiplica un corpus mítico al que denomino, inspirándome en la doctora Alicia Barabas, religión del monte. Las creencias justamente atienden a presencia de entidades extraempíricas y metasensibles. Y podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿qué especificidad adquieren dentro de la antropovisión del nativo? Indudablemente la de ciertas ontologías teromórficas, como los espíritus de los difuntos, la brujería, la seductora y sobrecogedora Salamanca, el lugar al que se asiste y se hace un pacto con el demonio para intentar justamente un arte en grado de excelencia, lograr esto, el alma mula, este deambular errante de esta figura femenina que por sus, digamos, actividades incestuosas, entre otras licencias, se puede transformar en una mula muy especial. La feroz visión del runo turunco, que significa el hombre tigre, es decir, el hombre que tiene la condición, la capacidad de convertirse en tigre, y entre tantos otros, la humita, la madre del río, etc. De alguna manera, estas espectrales entidades están amparadas justamente por esas sombras de la noche. Y dentro de esta alteridad nocturna sostengo como premisa, y quiero aclararles que las hermosas ilustraciones, esos dibujos que van a ver en algunas placas como esta, en eso de justamente de la etnografía multisituada y de las nuevas técnicas que maneja el etnógrafo, el antropólogo cultural, trabajamos también con dibujos de los niños de las escuelas del monte, que son realmente maravillosos y permiten una interpretación, una antropología interpretativa muy singular. Sostengo entonces que como premisa, la narrativa tradicional de génesis oral acerca de la nocturnidad está atravesada en el área andina del noroeste argentino en general y en los territorios de transición hacia las tierras bajas de la Mesopotamia santiagueña
por una categoría ontológica de alteridad, que se torna inteligible a partir de la metamorfosis de los cuerpos involucrados y que presenta signos polisémicos. Mi intención es el análisis simbólico interpretativo de esta ontología de la noche, mediada por el registro de mis entrevistas, que indudablemente también en épocas de pandemia y pospandemia trabajamos justamente con nuevas tecnologías. Y también por un corpus muy calificado, como es la encuesta folclórica realizada en todas las escuelas nacionales en 1921, que está digitalizada. Les damos la palabra, por eso dar la palabra, a quienes nos aportaron estos valiosos datos etnográficos cuando la oscuridad va cubriendo esa escenografía del monte y se van produciendo estas auténticas conversiones. Diversos dispositivos, podríamos decir cognoscitivos, cobran entonces inusitada inteligibilidad, se activan registros perceptivos que en esos tiempos inundados de tinieblas expresan y promueven. Cada signo, en ese sentido, auditivo y visual, es rastro de augurios certeros e inexorables. Día y noche semejan un espejo de dos caras que reflejan realidades y presencias divergentes. Si existe realmente un rasgo sobresaliente de la noche, es justamente esa cualidad de potencia. Se propicia entonces la territorialización de corporalidades de heterogénea índole que conmueven intensamente a quienes, desafiando la oscuridad, se animan a transitarla. ¿Por dónde? Me decían, por esos lugares. Aludiendo a esos de los desolados, páramos montaraces en los que de noche no pasan, te ataja esto, te ataja lo otro. Se pone en riesgo la circulación humana expuesta a la agencia depredadora y nefasta que encarnan estas presencias que proliferan, siempre tuteladas por las penumbras. Los relatos son elocuentes, cadenas arrastrándose, bufidos lastimeros como las del alma mula, poderosas hierofanías, huellas audibles de esa polisemia del cuerpo y de la voluntad de las almas de los difuntos que se acercan a sus espacios domésticos y colman el aire en proximidad del 2 de noviembre, día en que se los recuerda especialmente, y de este ritual muy antiguo que son las alumbradas, que garantizan con su intercesión, indudablemente, protección frente al desamparo. Una nativa del Río Dulce, a la que entrevisté en varias oportunidades, que actuaba como enfermera empírica, me decía que cuando tenía que transitar de noche para realizar alguna práctica terapéutica, siempre lo hacía con sus hijos menores, porque ellos son resguardo. Y me decía así, el diablo nada, no te hace daño, porque los chicos te protegen, son considerados seres inocentes y por su índole justamente de pureza, buscan favorecer rituales de protección contra los depredadores nocturnos. Rituales que son percibidos justamente por su eficacia simbólica y actúan como conjuradores de la potencia. Una joven de la banda también me confiaba que de noche siempre hay que salir con un niño. Los niños están bendecidos, insistía. Y si no, también es importante el trajinar un trozo de pan porque se lleva la cara de Dios, o una perrita porque tiene la cruz en el lomo. El perro dentro del territorio andino, y sabemos que en esta área también, en el territorio andino de Jujuy, Salta, toda la Puna, toda la región del altiplano, el perro es psicopompo, se lo usa realmente como, dentro de lo que es la práctica ritual de la ahorcadura del perro, como quien puede llegar a ver las almas
y puede ayudar al difunto a transitar los espacios que tiene que hacer a partir de su muerte. Dentro de estas cosmovisiones, podríamos decir que el pensamiento católico sigue siendo el núcleo duro del ethos y la cosmovisión, a pesar de la incidencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. La depredación nocturna y los rituales protectivos y conjuradores que protegen justamente contra ese desamparo de la noche. El requisito para que los niños, figuras tutelares, puedan realmente neutralizar la potencialidad de los depredadores nocturnos reside en el rito de pasaje signado por el bautismo. Los niños, me decían, tienen que estar bautizados. Estando bautizados, los niños son una protección. Meissonier aclara y se refiere a los ritos de pasaje producidos por un cambio de edad y los que conciernen al estatus social. El ejemplo más evidente sobreviene con el nacimiento de un nuevo miembro de la comunidad doméstica mediante el recurso del agua, que se percibe con el sacramento bautismal. El grado de impureza del que es portador el infante se remite, provocándole una auténtica muerte de carácter simbólico y un ingreso en el seno comunitario como integrante pleno. Esto se comprueba con la obligatoriedad de efectuar el ritual a los neonatos para que su comprobada eficacia pueda intervenir amparando a los adultos que tienen que circular cuando la potestad de la noche cubrió los confines y se debe permanecer extramuros. Retornan a mí las nociones de Byung-Chul Han cuando se interroga acerca del rito y que lo explica con esas bellas palabras como técnicas simbólicas de instalación en un hogar, transforman el estar en el mundo en un estar en casa, hacen del mundo un lugar fiable. Los perros, como adelanté, representan también una defensa poderosa. ¿Por qué motivo? La perra tiene una cruz en el lomo, me declaraba Noelia. Orestes Di Lulo, un gran investigador del área, decía, no salen espantos o aparecidos si se monta en animal que tenga cruz. Esta característica propia de los cuadrúpedos es percibida como portadora de la sacralidad del signo identitario de mayor relevancia dentro de la religión cristiana. A deshora de la noche, se escuchó decir. Esta frase surge a partir de un relato sobre las presencias de entidades animadas llamadas espantos, reproducido por Rosa Cardoso en la encuesta del 21. A deshoras de la noche se sienten en determinados lugares unos gritos bastante aterradores, porque la noche es sentida como una deshora. Si recurrimos a la semántica de este vocablo, significa tiempo inoportuno o no conveniente. De este modo se reduce la protección humana y está fuera del tiempo regular. De noche no pasan, como les dije, te ataja esto, te ataja lo otro, me decían. La noche entonces interpone obstáculos a quienes la desafían transitándola. La nocturnidad propaga la alteridad. Cuando se está expuesto a su capacidad de agencia en el exterior del asilo representado por la casa. ¿Cómo son las imágenes que se desprenden de estas figuras, de estas presencias, impregnadas de otredad? Argelia, una maestra, narra lo que le sucedió al visitar a unos ancianos. Y es realmente un testimonio vivencial muy interesante porque refiere que observó cómo a la noche colocaban las sillas arrimándolas a la pared, retirándolas justamente de su posición original y inclinándolas hacia una de las paredes de la vivienda. Cuando inquirió por qué realizaban esta acción, la respuesta fue que era para que no se sentara el diablo, porque de noche llegaba el diablo
y si encontraba las sillas dispuestas, se sentaba. Esto nos ayuda a interpretar lo que son los ritos, justamente, primero que la noche instala el desorden, el caos, y para resguardarse, nada mejor que reproducir ritos de inversión de posiciones. De esta manera se elude ese tiempo-estado liminal provocado por la nocturnidad. Un trabajador rural que, digamos, compartía conmigo una interesante vivencia. Me ha pasado, me dijo, una historia cuando fui al baile. Me han espantado. Y cuenta que en un camino vecinal, cuando volvía en moto, en Soledad, se le cruzó un chancho con una prominente nariz que lo atajó. No le permitió pasar. Y me decía, me aclaraba que para evitar justamente que este chancho actuara negativamente con él, fuera violento, tenía que usar un crucifijo bendecido o portar un cuchillo o un encendedor, por ejemplo. Los motivos que argumentó de por qué estaba esa presencia ahí referían que en ese camino vecinal antiguamente habían muerto trágicamente muchas personas. Nuevamente regresamos al poder de las almas de los difuntos para interactuar tanto positiva como negativamente de acuerdo a justamente la forma de interactuar de las personas y si se propician los rituales correspondientes. Y acá también en esta, digamos, en esta historia está justamente la construcción bipartita de la semántica corpórea, en este caso del chancho. Un hocico prominente y su proceder desafiante, interceptando el camino, son pautas donde se filtra esa alteridad de las entidades que gobiernan la noche, asociadas a las almas de los difuntos que atravesaron una muerte trágica, quienes ya abandonaron este mundo, pero no definitivamente. Por el contrario, se los pondera por su competencia para metamorfosearse en figuras de animales, en señales auditivas y signos lumínicos, entre muchas otras. Dichos animales no responden a la anatomía normal para su especie, presentan marcas asombrosas. Del mismo modo, las emisiones sonoras, esos silbidos ubicuos en el monte, toman distancia de ser un producto que muestre su humanidad tangible. Y lo mismo ocurre con la luz mala o fuego fatuos o almas en pena, que representan el alter ego de los difuntos. El muerto simboliza un ser próximo que logra territorializarse de este lado del mundo sembrando aprehensión. Y si hablamos de este concepto que manejó ya Claudia de endoalteridad, tomado de Jacques Galigné de las ontologías nocturnas, diremos que abreva justamente este concepto en hacer inteligibles las diversas figuras extraempíricas, porque hace referencia justamente a la incrustación de ciertos componentes ajenos en la constitución del sujeto, en términos de coesencia y de copresencia. Se entiende entonces la alteridad a partir del cuerpo y su plasticidad para lograr transmutarse, y estas ontologías reversibles, por supuesto que se metamorfosean, pertenecen al seno doméstico, por eso endoalteridad, porque realmente son otros entre nosotros, es decir, pertenecen a ese círculo de comensalidad. De ninguna manera son extrañas. El alma mula puede ser una esposa o una vecina, los espantos o bultos serían las figuras anímicas de parientes devenidos ancestros, y hasta el cerdo del suceso que referí encarna, pese a el inusual tamaño de su hocico, a una probable especie criada en el círculo perimetral de la casa. Más sustanciosas evidencias que me confiaron al día siguiente, cuando este trabajador rural se acercó al lugar donde había tenido esta experiencia sobrecogedora para él, observó que este cerdo no había dejado huella, no había rastro.
Señala Galini entonces que son los mismos sujetos humanos que son habitados por este cuerpo ajeno. El cuerpo humano es literalmente actuado por este segundo cuerpo. Recordamos que a quien se adscribe dentro de esta corporalidad bipartita, como es el caso del alma mula, se le asigna también carácter de antropófaga. Al respecto, me confirmaba Adrián esta voracidad, diciéndome que puede llegar a comerte cuando está muy condenada. Y para evitar que te coma, mi abuelo me contaba que la cortó con un puñal de plata en forma de cruz. Si no es en forma de cruz, te come. Al otro día la persona tiene un hachazo y si siguen andando, es decir, cometiendo relaciones ponderadas como incestuosas, se siguen transformando. En cualquiera de estas entidades zoomorfas, su endoalteridad se comprueba de nuevo. Si es un perro, no ladra, llora. En el caso de una mula, no rebuzna, grita. La oscuridad reinante protege a unos, las figuras extraempíricas que han convertido a las tinieblas en su hábitat, y desprotege a otros, los sujetos humanos vulnerables ante estas visiones. Noche, imagen y corporalidad. Galinier afirma que la noche impone la presencia de objetos indefinidos de la percepción, activa otros mecanismos cognitivos, no solamente en los sueños, sino también otras sensaciones visuales, acústicas, olfativas y táctiles cuando los hombres se enfrentan con la labilidad de esas formas angustiantes que pueblan la oscuridad. Estas apreciaciones las ratifico en la contundente voz de Adrián que reproduzco otra vez. Mi cuerpo me avisaba que no era normal. Imagen, percepción y cuerpo en su expresión física y cognitiva más retórica. Calificación de las horas nocturnas. Existen en estos etnoterritorios determinadas calificaciones sobre el intervalo que media entre las primeras sombras y el amanecer. Ciertas horas se perciben en los intersticios axiológicos desde una categoría que supone un mayor nivel de riesgo para quienes las franqueen. La hora de la oración, que es cuando se van las últimas luces del día y comienzan a cubrirlas las sombras. La medianoche, momento especial para acercarse a la Salamanca y realizar el pacto, y el lapso temporal inmediatamente antes de la aurora, constituyen precisos ejemplos, cualidad de ese tiempo transicional que implica umbral, limen, por lo tanto peligro. Al acercarme a las noctámbulas vivencias y rumores que se reproducen en estos ámbitos en los que la presencia de la nocturnidad transforma en otros, confío en que les resulte una contribución interpretativa y sensible para transformar en un marco de inteligibilidad esa vida que nos interpela día a día cuando caen las primeras sombras. Y acá algunas ideas en torno a la noche como bien cultural patrimonial. No las voy a leer en honor al tiempo. Luego también les agradezco mucho por la atención. Tienen toda la bibliografía, que es muy exhaustiva, porque indudablemente esto abarca todo o parte de ese proyecto de investigación. Bueno, y ahora voy a dejar de compartir. Y les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias, Maricel. Reiteramos nuestra gratitud con Maricel y con Claudia, con sus temáticas tan innovadoras. Eric. Bueno, estoy aquí impactado por ambas presentaciones, como siempre, nos llevan Claudia y Maricel, nos llevan de la mano con sus exposiciones
y sus investigaciones hacia componentes profundos de nuestras propias vidas, pero vistos desde otros territorios y experiencias. Todos y todas hemos vivido estos miedos presentes y los intentos por vencerlos a través de múltiples expresiones culturales. Me recuerda a los momentos de la niñez cuando nos reuníamos a contar historias de miedo y Son las los características sentimientos, diferentes de los esta figura. los sentimientos que todo eso nos impactan en el corazón. Habría muchas preguntas que yo quisiera hacerles, pero hay una que eh, siempre he querido hacérselas y es que Maricel y Claudia siempre han trabajado juntas, mostrándose siempre como una célula de construcción de conocimientos. Me gustaría saber cómo nació este vínculo académico, estas temáticas, cuáles son sus principales afinidades y diferencias. Esa sería mi pregunta. Maricel, ¿Me cedéis la palabra? un ratito. Bueno. ¿Cómo nace nuestro vínculo? Allá lejos y hace tiempo. En Tilcara, cuando, Claudia estaba junto con su esposo, el doctor Norberto Pelicero, arqueólogo, involucrados en un gran proyecto de investigación al que me permitieron luego del tiempo unirme. Ellos, el doctor Pelicero, era el director del Instituto Interdisciplinario Tilcara. Claudia también era una gran investigadora y colaboradora. Yo fui simplemente como estudiante de antropología y quedé fascinada no solamente por el descubrimiento de lo que era el área andina, sino por, digamos, estos dos investigadores que, fueron también mis grandes maestros académicos, mis grandes maestros en la vida y a las que les agradezco infinitamente siempre. Esos fueron los comienzos. Y después transitar juntas, por supuesto, cada una por separado, porque cada una tiene su personalidad, sus intereses. Pero tenemos realmente a lo largo del tiempo, hemos podido compartir muchos viajes etnográficos, hemos tenido muchos sinsabores también, dificultades. El trabajo etnográfico es un trabajo no exento de dificultades, pero muy satisfactorio en todo sentido. Investigar en nuestro país no es fácil, pero creo que lo hemos ido logrando paso a paso y el reconocimiento, el respeto que hemos ido cosechando, creo que es muy importante. Y les digo siempre lo mismo, creo que Claudia va a coincidir y ahora le cedo la palabra, que a veces el hombre tropieza varias veces con la misma piedra. No debe hacerlo, pero es así. Yo tropezaría varias veces con la antropología. Es realmente un amor que siento muy grande por lo que hago. Por eso, a pesar de las horas de dedicación, lo hago con enorme placer y satisfacción y pasión. Realmente siento una gran pasión, como seguramente, todos los presentes. Santiago el otro día lo transmitió con su ponencia y Eric, y eso realmente es muy lindo. Y ahora le cedo la palabra a Claudia. No, solamente gracias por el recuerdo y realmente son una tracalada de años que nos conocemos y trabajamos juntas y empujamos juntas algo por lo que realmente tenemos una gran pasión, y yo he hecho mi profesión de fe también, que en mi reencarnación volveré a ser antropóloga, mal que les pese a muchos, volveré a hacerlo. Y otras cosas que me quedaron todavía pendientes y que ya no las podría hacer ahora, pero bueno, podré hacerlas en aquella reencarnación. En la que no creo, por otra parte, así que lamentablemente no podré cumplir mi sueño. Pero no es fácil la antropología en nuestro país,
a pesar de que hay el CONICET, está, digamos, hay muchísimos investigadores, colegas que están trabajando en el CONICET, pero más allá del CONICET no hay otras posibilidades, de manera que por eso todas nuestras actividades han sido casi todas hechas a pulmón, inclusive nuestras publicaciones, que también son hechas de esa manera. No es para que todos se pongan a llorar, ni mucho menos, simplemente para mostrarles una realidad, pero que cuando uno tiene pasión, a pesar de no disponer de grandes capitales, ni muchísimo menos, sin embargo, las cosas se pueden hacer. Es decir, el mensaje para los jóvenes es que no hay obstáculos cuando uno, como decía Confucio, por lo menos a él se le ha dicho, se le ha asignado esta frase, elige un trabajo que te guste y nunca trabajarás en tu vida. De manera que tenemos que ser muy esperanzadoras en este sentido. Hay mucho para investigar y sobre lo que ya se ha investigado también hay todavía cosas por hacer. De manera que nada está agotado, todo es posible y el camino está abierto para aquellos que quieran hacer del estudio de las comunidades realmente un norte. Así que muchas gracias por los conceptos que han vertido también todos por Maricel y por mí. Así que les agradecemos. Margarita, un abrazo grande, nuestra exalumna de la diplomatura, otra amiga que anda por allí, Charito, una prima también, porque los familiares también han estado invitados, Leticia, muchísimas gracias, y alguno que me he olvidado seguramente porque no Nelson, alcancé a ver. Nelson Montenegro. Nelson, desde Entre Ríos, muchísimas gracias también, y también a todos ustedes de la red y de la cátedra que nos hemos encontrado tantas veces. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, hay montones de felicitaciones y expresiones de gratitud en el Facebook Live. Y tenemos una pregunta de la doctora Giselle Chan, antropóloga costarricense. Dice, felicito a Claudia por esta investigación sobre un tema delicado. En esa expresión del sincretismo, ¿qué peso tiene el catolicismo en que Lucifer fue un ángel maligno? ¿Acaso se cree en el tío con más devoción o temor al castigo? ¿Por qué lo llaman tío? ¿Se asocia con la familia? ¿Y cuál es el rol del tío? Está Ah, buena. Giselle, es la gran pregunta esa. Giselle, tú sabes que todavía no se ha podido saber por qué la denominación de tío, que seguramente es una denominación que aparece con los españoles, obviamente es una palabra española. Bueno, en algún trabajo se comenta que efectivamente es una palabra muy conciliadora, muy familiar, y porque al tío hay que tenérselo por bueno, al diablo hay que tenerlo por bueno para que no haga diabluras, justamente. Y posiblemente haya algo de eso, ¿no? Hay un gran temor, es una cosa, es algo realmente. Yo he trabajado con mineros, pero del norte argentino, y también ellos en sus entrevistas ese temor de que coman, el tema de la antropofagia, que está tan presente también en muchos de la cuentística folclórica americana, hay muchos casos de antropofagia ritual, de manera que no es difícil que acá también entre, y también Maricel lo acaba de comentar, ¿no es cierto? El hecho de que se come a las personas. El Lucifer lo trajeron, obviamente lo trajo la evangelización, lo trajeron los españoles y rápidamente se incorporó porque claro, fue una fuente total de temor. Y eso queda, a tal punto que justamente un sacerdote de Potosí decía, lamentablemente nuestro discurso desde la Iglesia Católica no ha sido el que correspondía en muchos puntos, en varios, porque finalmente en el socavón, en la oscuridad, triunfó el tío, triunfó el diablo, ¿no? Pero como ustedes han visto, tienen a Dios, al Cristo, e inclusive en las misas también hacen chayas, es decir, ese agradecimiento a su Pachamama. La Pachamama está presente también, pero en el exterior de la montaña. La Pachamama es la montaña exteriormente. En muchos relatos es la esposa del tío, pero no está demasiado difundida esta concepción en la cosmovisión andina de todas maneras. Pero evidentemente no hay este acuerdo entre los muchísimos investigadores que han trabajado sobre el término del que puntualmente estás preguntando, Giselle. No se sabe en qué momento apareció, pero está ahí. Más aún, a veces lo llaman tío Jorge,
a veces lo llaman muki, o sea, hay distintas denominaciones, y evidentemente quieren granjearse su cariño, quieren granjearse su poder, porque es el único que puede mostrarles a esta altura las vetas, porque las vetas quedaron exhaustas luego del paso de los españoles durante más de 2 siglos que han estado extrayendo el mineral, y a partir justamente de un decreto de Toledo, allá por 1580, la metodología que se impuso a base de mercurio y además, bueno, de otras sustancias contaminantes, además de lo contaminante que es el espacio, hizo que se produjera más y cada vez a mayor profundidad. Los perforistas ahora están trabajando a veces a 500 metros bajo la tierra. Es decir, realmente es algo increíble, pero tiene que ver, no ahora, el problema es que no encuentran las vetas, porque ya fueron totalmente llevadas inclusive a China. O sea, yo no me enteré no hace mucho, hace un par de años atrás, que mucha de la plata que salió del Cerro Rico llegó inclusive a China, fue comerciada con China. De manera que no hay lugar donde ustedes vayan en el continente europeo, cuando vean la plata, recuerden al Cerro Potosí y a las miles y miles, se supone millones también de vitallos que quedaron ahí sepultados. Y por otra parte, ese socavón también es una tumba, ¿no? Es otro tema que no puedo abordar en este momento, no he podido abordar obviamente porque no venía al caso, pero tiene todas estas connotaciones. Así que, Giselle, la respuesta es muy precaria, la que te acabo de dar, pero no hay otra respuesta acerca del tío. Sí, de Lucifer, que obviamente llegó y obviamente le tienen un gran temor, pero fundamentalmente porque quieren que les muestre la beta y por eso hacen pactos como los que comenté. Muchas gracias, Giselle, por tu pregunta. Muy amable. Vamos Quiero a, agregar que, perdón, Claudia, si me permitís, que también Sí, la figura del diablo está presente en el familiar, llamado así, familiar del diablo, sí, sí. que habita justamente y emerge de fundamentalmente los ingenios azucareros con el que hay que hacer un pacto. El dueño de este ingenio tiene que realizar un pacto. En la Salamanca también está presente, bueno, Mm. en tantos espacios, ¿no? vamos Gracias, Marta. a, vamos a abrir el espacio para preguntas de las personas que están en la plataforma. Eso sí, por cuestiones de tiempo, ser bien puntuales y también las respuestas bien concretas. Entonces tiene la palabra el compañero César. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Pues en principio, Maricel, Claudia, felicitarlas. Me parece que la presentación que nos hacen es bastante buena. Creo que todos los que estamos acá nos llevamos muchas herramientas y muy buenas impresiones, ¿no? Y puntualmente, Maricel, quisiera preguntarte algo, a ver qué pudieses tú compartir. En las últimas diapositivas que pones, señalas algo que denominan, ¿no? La noche como patrimonio cultural. A mí me pareció buenísimo y de hecho la pasaste así como muy rápido y me quedé así como con el gusanito, ¿no? De ver qué más estaba ahí y de esto que llaman, ¿no? Como la alteridad nocturna. Me quedo pensando si hubiese como algún recurso en extenso, ¿no? Sobre esto que compartes, a lo mejor algún texto o alguna publicación y pues no sé qué posibilidad habría de acceder a algo así. Y bueno, también como en el desarrollo que planteas como metodológicamente, me llamó la atención cuando pones como los dibujos que van haciendo como los niños y demás. Y no sé si hubiese como algún otro recurso como metodológico que se pudiese aplicar como en esta línea, ¿no? De lo que denominas como patrimonio, la noche como patrimonio cultural, y a lo mejor como para algunos sectores como muy puntuales, ¿no? Como pueden ser como adultos mayores u otros tantos, ¿no? Entonces, bueno. Yo lo percibí en lo que tú planteas, Maricel, pero pues bueno, no sé también si Claudia puede estar como en esa misma línea, ¿no? Nuevamente felicitarles por su trabajo, me parece maravilloso y pues ojalá podamos sacar algo de ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, César, por tus conceptos. También le agradecí a una queridísima compañera de la vieja Facultad de Filosofía y Letras, Liliana, que nos está acompañando. Realmente es muy importante sentir el afecto, ¿no? Bueno, y voy a responder a tu pregunta y a una que me hace Iris en el chat. Con respecto a
es evidente que la noche, creo, haber visibilizado a la noche como patrimonio cultural, porque fíjate que está en todo ese imaginario riquísimo, redundante la palabra, de imágenes que reproducen los niños permanentemente, simplemente darles la consigna de qué hay en la noche, qué ven en la noche. Y estas presencias no son entidades, siempre lo insistimos, ¿no? Sobrenaturales, que aparecen en mentes afiebradas. No, están presentes verdaderamente, se hacen visibles. Quien nos confían que han tenido estas experiencias, como este joven o como Noelia, todo, realmente las viven. Entonces, los relatos que uno va recogiendo en la tarea de campo son, pero de un valor patrimonial sorprendente realmente. Bueno, y todo comenzó gracias, por eso lo mencionamos tantas veces, porque fue nuestro muso inspirador, digamos, Jacques Galinier, un antropólogo francés con el que tuvimos la suerte. Bueno, yo hice primero un seminario con él y después hice otro que lo compartimos con Claudia, el primero en Filosofía y Letras y el otro en el Centro Francés, el Centro Cultural Francés. Y realmente fue muy revelador, porque era como que la noche estaba ausente de los intereses de la antropología. Durante muchísimo tiempo se había naturalizado la noche, pero no se había concentrado el foco de atención en lo que sucedía de noche. Las presencias, digamos, los comportamientos que tienen lugar a la noche, digamos, los rituales que deben ser sí o sí practicados en horas nocturnas también, el asistir, por ejemplo, a la Salamanca, el hecho de que todo lo que es la ritualidad fúnebre se concentre fundamentalmente a la noche. En el caso del monte, bueno, que las alumbradas, siempre sabemos que para el Día de Difuntos, bueno, en México no, precisamente, se va de día. Bueno, en el monte santiagueño empieza de noche, o sea, la gente va al cementerio exclusivamente cuando caen las sombras, a la noche, para tener esa experiencia otra, ¿no? Con justamente el poder compartir con los difuntos. Así que realmente es un mundo fascinante y de grandes posibilidades, creo, ¿no? Abordar la noche. Cuando se lo decimos a cualquiera, dice, uy, la noche, qué lindo. Bueno, se imaginan cualquier otra cosa, pero cuando aclaramos justamente qué involucra la noche como categoría de estudio, como categoría de análisis, bueno, todos dicen, uy, sí, claro, sí, pero bueno, hay que hacer foco justamente en esta cuestión. Y no sé si respondí, voy a responderle a Iris, que me dice, esa alteridad de los espíritus nocturnos se manifiesta en algún tipo de cerámica. Sí, indudablemente, nosotros en Santiago del Estero, bueno, los artículos de Galinia, muy bien, Claudia. Fíjense ustedes, una tradición arqueológica que es un chituyo. Karina puede hablar mucho mejor que yo, porque justamente se dedica a la arqueología, y aparece digamos, un diseño muy particular, que es la dama que llora. Bueno, está cargada de alteridad, está cargada justamente de esas presencias. Algunos la han asociado justamente con rituales mortuorios, otros con rituales propiciatorios de los sembrados para que lloviera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente en la cerámica también podemos observar esa condición, ¿no? Gracias, Maricel. Santiago, ya estamos como sobre el tiempo. Sí, ya vamos cerrando. eh, nuestro próximo, si es que alguien más desea participar, podemos avanzar un poquito más. Pero mientras tanto, les pongo para la próxima semana o para el próximo mes, de aquí para el 26 de abril, me parece que es el último sábado del mes de abril, sí, 26 de abril.
Tendremos a Daniela Mondelo y déjenme confirmar, y Miguel, Miguel Bochini, exactamente, también desde Argentina, que son compañeros y compañeras de nuestra red. Agradecemos todo el acompañamiento que hemos tenido desde varios países, nos han acompañado desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, obviamente, desde Perú, y todas las muestras de agradecimiento que tenemos. Aquí estamos compartiendo también información valiosa de cada uno de nosotros. Seguimos enriqueciendo la red, seguimos fortaleciendo nuestros saberes, las experiencias, y de pronto como acotación me acordaba, hay un video que se llama, bueno, es música de tono europeo de Naughty Boy, y la canción se llama La La La, y es todo el video una historia del tío. De pronto también le pueden revisar cómo es, hablando de sincretismos, ¿no? Alguien de Europa toma la historia y le pone un ritmo entre tecno y cosas así, algo electrónico. Pues bien, nuevamente gracias, Claudia, nuevamente gracias, Maricel. A ustedes, gracias a todos, muchas Siempre gracias. Santiago, dígame, Gracias. sí hay también otro mensaje de Giselle que me parece adelante, importante, interesante. Dice, dale. felicidades a Maricel con este tema de lo nocturno. En Centroamérica los espíritus aparecen de noche. El cadejos es un perro, la cegua es una yegua y su significado se ha resemantizado, pues antes eran malos y ahora son protectores de los malportados que salen de la casa por las noches. Elegante, muy bien. La Eso, resignificación, ¿no? Del legado, perfecto. exactamente, los saberes siempre van evolucionando y acogiéndose a las contemporaneidades. Sin más, agradezco nuevamente, vuelvo a agradecer siempre el acompañamiento, nuestra red se fortalece, se engrandece, y recuerden vernos en redes sociales como Red Americana de Patrimonio, de Pensamiento Crítico de los Patrimonios Culturales. Cierre Eric, nuestro coordinador. Bueno, pues muchísimas gracias a Maricel y Claudia, fascinante siempre sus exposiciones, nos llegan mucho al corazón y bueno, agradecidos con todas las personas que nos han estado siguiendo desde el Facebook Live y también todos los que se unieron a estas presentaciones aquí en la plataforma Zoom, y nos veríamos entonces el último sábado del mes de abril con otro de estos fascinantes encuentros. Entonces, que pasen muy feliz fin de Gracias. semana a todos y todas. Hasta el 26, nos vemos. Un abrazo. Estupendo, gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. También, nos vemos. Abrazos. Abrazo, Muchas Margarita. gracias por todo. Gracias, Álvaro. Ya no estamos en vivo, Santi. Ya no. Bueno, Bueno, Maricel, Claudia, genial la presentación. el tema del tiempo siempre es inquietante, como la Sí, noche. sí. Pero ustedes siempre han tenido como cierto, no sé de dónde les viene, pero siempre están con la noche, la oscuridad, la cueva, el, los cementerios, la muerte, o sea, temas súper fuertes e impactantes, y cómo los manejan desde la antropología, eso es, no sé, tan hermoso. ¿Sabes? Bueno, Eric, lo que pasa es que, bueno, a Claudia le ha pasado lo mismo. En el caso de los cementerios, cuando uno va, un cementerio es una concentración de patrimonio vivo, aunque parece un oxímoron, ¿no? En un cementerio, realmente muy atractivo.
Sí, sí. En el caso santiagueño, vos sabés lo que significa escenográficamente en imágenes llegar a un cementerio en el campo donde no hay luz eléctrica, donde todas las tumbas están iluminadas con cientos de velas. Es de película. Sí, sí. Donde en el medio de esas velas vas viendo, y las sombras, vas viendo sillas, vas viendo mesitas, afuera ves lugares para hacer asado, para vender bebidas. Es una efervescencia de relaciones sociales, bueno, que te atrae inmediatamente, inmediatamente. No, y te digo que cuando uno, qué sé yo, va caminando de noche y le tocó pasar a la par del cementerio, no es que queda como un espacio ahí que no me importa. O sea, siempre hay algo que uno siente por Es ahí. exacto, es un espacio con una potencia, con una calidad muy especial. Sí, sí, Bueno, y en el caso de los galeses, realmente, bueno, eh, fue un amor a primera vista, sinceramente fue una cosa increíble. Uy, Claudia se desconectó. sí. Porque fue llegar y ver, eran obras de arte. Y nos imaginábamos a esos primeros colonos a mediados del siglo XIX, pobrísimos porque no vinieron justamente por sus riquezas, sino porque estaban agobiados en su Gales natal por los ingleses, que vinieron buscando esa nueva tierra y bueno, y poner todo de sí para que cuando murieran y sus familias los honraran con, bueno, con esas lápidas que son realmente un prodigio. Por Sí. eso nos fascinamos también, ¿no? Bueno, No, y realmente cuando este, uno pasa a una cueva también siente cosas similares. Por ejemplo, si uno va caminando por la montaña o algo así, ve una cueva, uno quiere entrar. O sea, hay algo como que te jala hacia la cueva, no sé, quieres saber qué hay adentro de la cueva siempre. seguro, seguro, eso seguro, seguro, seguro. Bueno, Bueno, me alegro. Ahora vamos a escuchar entonces lo que nos mandaste, tu conferencia. ok. Y no, por supuesto. Y muchas gracias a Santiago también, por toda la parte logística que es tan importante.